Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar ante tan bello público preparándose para ir a la patria celestial. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta tarde quiero confesarles que este tema, el título del tema, es bien atrevido. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento. ¿Por qué es atrevido? Es un título muy amplio para 45 minutos. Pero no había otra alternativa para poder hablarles a ustedes de este tema en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a pasar este tema del Espíritu Santo del Antiguo Testamento de una manera dinámica, de tal naturaleza que ustedes no pierdan los detalles, aunque es tan amplio, pero como ustedes tienen aquí lápiz y papel, puedan anotar y no haya esta dificultad de la amplitud del tema, porque este es un tema para una disertación doctoral. Así que he pensado, si es una disertación doctoral, la estoy presentando en este momento a ustedes. Muy bien, pues tomando en consideración nuestro tema del Espíritu Santo, quiero que nosotros tomemos en consideración el asunto de las palabras polisémicas. ¿Qué significa palabras polisémicas o la polisemia, como algunos le llaman? Las palabras polisémicas lo que quiere decir es, si ustedes notan los nombres que están allí o los sustantivos que están allí, son palabras que se escriben iguales, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, ahí ustedes notan en las ilustraciones la palabra banco. Ustedes están sentados todos en un banco, pero no están en el banco. Nosotros vamos al banco donde depositamos dinero, ¿cierto? Y cuando hablamos de estas palabras, nosotros sabemos que todo está fundamentado en un contexto. El contexto nos ayuda a nosotros a saber el significado de la palabra, a pesar de su escritura igual. La palabra sierra, usted tiene la sierra, que nosotros también le llamamos serrucho, pero también la sierra es una montaña. Tenemos la palabra planta, la planta del pie, pero también está la palabra planta de un arbolito. Pero ¿y por qué no añadir la planta cada vez que se nos va la energía eléctrica? ¿Cierto? Y usted sabe que cuando está hablando de la planta del arbolito, no está hablando de la planta del pie, ni está hablando del generador eléctrico. El contexto nos dice el significado de esa palabra. Palabra lengua. Usted tiene, por ejemplo, el órgano, ese órgano que está siempre húmedo, aunque algunos a veces lo tienen seco, no sé por qué, alguna situación, pero ese órgano que está siempre húmedo le llamamos lengua, pero lengua también puede ser un idioma, aunque también otros, para no confundir, le llaman lenguaje. Bueno, tomando eso en consideración, tenemos la palabra metro, el tren, pero también está el metro de medir, el burrito. Bien, tenemos el animalito, que es el burro, no lo llaman burrito, pero también está el comestible burrito. O es que cuando ustedes van a un lugar, voy a comer burrito, usted piensa que la gente va a pensar que usted va a comerse un animalito llamado burrito. La gente sabe que usted lo que se va a comer es una especie de tortilla de maíz, ¿cierto? Envuelta, y adentro tiene lechuga, tiene vegetales, tiene habichuelas y así sucesivamente, de acuerdo a lo que usted pide. También tenemos la palabra cometa, el cometa, lo que algunos le llaman papalote, otros, ¿cómo que le llaman por acá? Chiringa, por otros le llaman chichigua, el cometa. Pero también está aquel asteroide, se le puede llamar así, que está viajando por el espacio.
órgano, el órgano del cuerpo, el corazón, cualquier órgano del cuerpo, los riñones, pero también tenemos el instrumento de tocar. Bien, órgano. ¿Discutimos nosotros esos contextos? ¿Discutimos nosotros el significado de esas palabras por esos contextos? No lo discutimos, simplemente lo aceptamos. Y esto es algo bien interesante. Pues bueno, hay muchas más. Por ejemplo, tenemos la palabra hoja, la palabra gato, la palabra estrella, capital, banda, batería, abono. La palabra capital es riquísima en polisemia. Voy para la capital. ¿Qué usted quiere decir con eso? Que voy para la ciudad principal del lugar, del país. Usted dice, mi capital son $10. ¿Qué está diciendo con eso? Que usted está arrancado. Usted dice, cometiste un error capital. Óigame, eso fue lo peor que hiciste. Le dieron la pena capital. Ese hombre, la pena máxima, metido en la cárcel hasta que se muera allí se pudre. ¿Quién discute el contexto, el significado de eso? ¿Quién lo discute? Nadie. Lo aceptamos. Y así suavemente, y cuando usted dice, bueno, usted agarra una bolsa de abono, se lo pone al hombro y va al banco y lo tira en el mostrador y dice, la gente pregunta, ¿qué usted quiere con eso? Vine a abonar dinero a mi cuenta. Se supone que el abono es para abonar la tierra, para el arbolito, ¿cierto? Por lo tanto, si se espera un abono para la cuenta donde usted debe, ¿qué es lo que se espera? Que usted abre por la cartera y saque dinero. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quién discute el contexto y el significado de esas palabras? Nadie. Nosotros simplemente lo aceptamos. Tomando en consideración esto, la palabra espíritu es la traducción de la palabra ruach. Hay otra forma de transliterarlo, pero a mí no me interesa aquí la transliteración, lo que me interesa es la pronunciación. Ruach, que usted aprenda cómo se dice. Y este se usa alrededor de unas 380 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra se traduce por lo menos 10 definiciones. Digo por lo menos 10 porque todo depende del contexto. Por ejemplo, tenemos la palabra espíritu, la palabra aire, aliento, viento, lados ocultos, calidades, soplo, mente, ánimo, enojo, asombro, vara, y también usted ve que en todos esos versículos están ahí alguna disposición humana, desánimo, la alegría, angustia, y allí siempre utiliza la palabra ruach. No sé si se dieron cuenta, en la disposición humana hay bastantes versículos, no están todos, quiero decir. Aquí simplemente puse un ejemplo de cada uno de ellos, pero si le doy para atrás, ustedes van a notar algo interesante, y es que ustedes ven que tiene la palabra viento, tiene bastante, ¿bien? Pero también lo tiene la palabra aliento y la palabra espíritu, ¿cierto? Y no están todos allí, simplemente tomé un ejemplo de cada uno de ellos. Tomando eso en consideración, las traducciones principales son entonces espíritu, viento y aliento. Estas son las traducciones principales que la palabra ruach da para que los traductores la viertan o traduzcan como lo que ustedes notan aquí: espíritu, viento o aliento. ¿Qué sucede? Nos interesa la palabra espíritu de todo esto. Y en esto, pues entonces entramos a la frase espíritu de Jehová. De paso, cuando tenemos la frase espíritu de Jehová, que por cierto se usa 27 veces, también podemos encontrar espíritu de Dios o espíritu de los dioses. Y quiero decirles a ustedes que estas dos frases están causando, oigan bien, mucha controversia en muchos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ellos leen en el Antiguo Testamento espíritu de Jehová, espíritu de Dios o espíritu de dioses, y eso de Dios en plural, luego se lo voy a explicar, dicen, pero venga, espíritu de Jehová, espíritu de Dios,
¿No será que es que sale algo de Dios? Que dimana algo de Dios, que no es una persona, que no tiene personalidad. Ahí está la controversia y la dificultad. Y creo que este seminario, en parte, si no en el todo, está dirigido a eso. Bien, está dirigido a eso. Como se abrió este seminario desde el principio, cuando empezó el pastor Rivera a hablar, donde se quedó claro, el Espíritu Santo, la Iglesia Adventista cree que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene personalidad. Pero nosotros no damos las cosas por sentado, en el sentido de que, como hay algunos que piensan lo contrario, o hay algunos que discuten esta posibilidad, pues entonces no nos queda otra acción que ayudar en esa parte. Pues entonces, cuando habla de espíritu de los dioses, si ustedes toman en consideración los últimos versículos, Daniel 4, 8, 9, 18 y otros más que hay allí, a los caldeos, en este caso Nabucodonosor, y también algunas otras personas que estuvieron hablando de Daniel, dice, ese hombre tiene el espíritu de los dioses. Recuerden que los caldeos son gente politeístas, aunque ellos tienen un dios llamado Marduk, que es el principal de sus dioses. No es menos cierto que ellos tienen un panteón de dioses. Y entonces, cuando ellos utilizan la palabra Dios, y usted va al hebreo, usted va a notar que ellos la utilizan en un formato que es plural. Pero me llama la atención, porque cuando yo lo busco, está en plural en caldeo, pero también está en plural en el hebreo. Ustedes saben bien claro que la palabra Elohim, que significa Dios, o que se traduce como Dios, no es una palabra singular. ¿Sabían ustedes eso? La palabra Dios en hebreo no es singular, es plural. Génesis 1:1, que dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Literalmente, ¿saben qué es lo que dice allí? En el principio creó dioses. Nosotros no hablamos así. Si usted habla de esa manera, la gente va a pensar qué cosa, que usted está aprendiendo español, usted no sabe español, o algo raro está pasando con usted, ¿cierto? Van a pensar eso. Pero, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que hay una pluralidad en la deidad. Hay una pluralidad en la deidad. El sustantivo es plural, Elohim, pero el verbo es singular, bara, tercera persona del singular. No se puede decir en el principio dioses creó. Se dice en el principio Dios creó, o se dice en el principio los dioses crearon. Bien, crearon. Eso es concordancia en número. Pero desde el principio, Génesis 1:1, no hay concordancia. El número es una cosa en el verbo, el número es otra cosa en el sustantivo. Sustantivo plural, verbo singular. ¿Qué te está diciendo con eso? Que hay pluralidad en la divinidad, ¿cierto? Así que los caldeos no están lejos cuando están hablando de esta manera. Muy bien, tomando eso en consideración, la palabra Espíritu Santo es importante. El Salmo 51:11 e Isaías 63:10 y 11. ¿Existe la palabra o la frase o el nombre Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Ahí lo tenemos. Pero hay algo, yo le voy a decir más adelante, no se lo voy a decir ahora, porque evidentemente tengo que ir por parte, y si me pongo a añadir, pues cuando viene a ver, me llega aquí la puesta de sol, estoy aquí yo parado, y yo sé que los demás expositores no van a estar felices conmigo. Ellos también quieren hablar. Así que, o sea que entonces me alegan a mí por la corbata y me digan, ya está bueno, pastor. Por ejemplo, aquí tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí muestra la actividad creativa de Dios a través de la palabra y del Espíritu. En este pasaje, el Espíritu es el que trae orden del caos. Lo que Dios manda, el Espíritu lo trae a una realidad. También tenemos de una forma más plena o general en el Pentateuco
El Espíritu Santo provee habilidades de sabiduría, liderazgo y profecía. Por ejemplo, en el libro de los jueces, que se usa 7 veces, comisiona y habilita a alguien para luchar y liberar a Israel de sus enemigos. Cada vez que se levanta una persona, dice que el Espíritu Santo levantó o llamó a fulano de tal para que liberara a Israel. En el libro de los jueces hay un círculo. Hay un círculo que se repite, donde el pueblo de Israel está en una situación de, si se puede decir, idolatría. Tiene idolatría, viene entonces la esclavitud. Después de la esclavitud viene el grito del pueblo, el deseo de liberación, y entonces Dios los libera, le da reposo. En ese momento, cuando ellos gritan y claman por liberación, Dios levanta a una persona y dice que el Espíritu Santo fue quien lo hizo. Ahí están las citas bíblicas, ustedes pueden buscarla más adelante. En 1 Samuel habilita para profecía y liderazgo. En Proverbio, la sabiduría derrama su espíritu sobre los que la escuchan. En Nehemías 9, 20 y 21 establece que el Espíritu sostuvo a Israel durante los 40 años en el desierto. Dios usó a los profetas elegidos por el Espíritu para testificar al pueblo. También Isaías tiene una temática bien interesante donde habla de que el derramamiento del Espíritu Santo sobre el desierto, el campo fértil, en la sequedad, la tierra seca, los descendientes de Israel y sus renuevos. Por lo tanto, este derramamiento lo que nos enseña a nosotros es que en el libro de Isaías hay un indicio de perdón, porque la tierra ha sido, si se puede decir así, ha traído la maldición de Dios, porque el pueblo ha traspasado el pacto. Deuteronomio 27 y 28 habla de que el pueblo de Dios, si era fiel, Dios haría que la tierra fuera fructífera. Pero si era infiel, la tierra se secaría. La tierra parecería como un bronce. También los cielos, todo estaría seco. En el libro de Isaías muestra, a pesar de que el pueblo ha sido infiel, si se arrepiente, yo derramaré mi Espíritu Santo. 33:15 y 44:3. En Ezequiel, capítulo 37, 1 al 14, hay una metáfora que nos lleva precisamente al libro de Génesis. Y desde allí, cuando Dios creó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, usted puede ir hasta la dádiva de su espíritu para restaurar. Y ustedes buscan en esa metáfora precisamente cuando habla de ese valle de los huesos secos, que entre ese espíritu y de vida a esos huesos secos. Pues precisamente cuando el aire sopla y el espíritu entra en todos estos huesos, hay un ejército. Usted va al libro de Génesis y va a encontrar cómo Dios sopla aliento de vida, y el hombre entonces un ser viviente. También en Ezequiel 39, 25 al 29, Ezequiel predice el derramamiento del Espíritu Santo luego del cautiverio. Y así sucesivamente hasta que esto se repite precisamente en el libro de Joel, capítulo 2, los versículos 28 y 29, que se cumple finalmente o parcialmente, se puede decir así, en Hechos, porque ustedes saben que hay una parte de la profecía de Joel donde habla de asuntos del tiempo del fin, que tiene que ver con los astros, con la naturaleza, que no se cumplió en Hechos capítulo 1. Por lo tanto, nosotros creemos que lo que sucedió en Hechos capítulo 2 fue la lluvia temprana. Bien, recuérdense que en el pueblo de Israel, lo que tiene que ver con la agricultura, tiene un proceso. La lluvia temprana, que prepara la tierra para la siembra, se va sembrando, y luego viene la lluvia tardía, que es la que prepara para recoger la cosecha. ¿Qué lo quiere decir con esto? La lluvia temprana fue en Hechos 2. ¿En qué tiempo estamos ahora? En la siembra, porque después viene la gran cosecha, la lluvia tardía. Estamos en el medio, y todo es un solo acontecimiento. No se pierdan en ese detalle, porque todo tiene que ver con siembra y cosecha. Bien, si usted siembra y no espera cosechar, ¿para qué sembró? Es un solo acontecimiento con partes. Lluvia y temprana
y tardía como al principio. Llegó la temprana, pero la tardía no ha llegado. Viene por ahí. Muy bien. Tomando en consideración eso, en Joel 2, 28 y 29 te vas a encontrar que lo que Joel llama Espíritu de Jehová, que es la frase que le mencioné anteriormente, algo que sale de Jehová. Miren, cuando Pedro predica en Hechos 2, 1 al 4 y 14 al 18, él le llama como Espíritu. Interesante. Lo voy a dejar ahí porque ahorita tengo una explicación sobre esto. Lo voy a dejar todo junto para no repetir. Joel 2, 28 y 29 es el cumplimiento del deseo de Moisés de que todos fueran profetas. Si usted lee Números 11, 28, usted va a encontrar en el contexto que hay una situación en la cual Moisés dice: oh Dios, este pueblo ya me es una carga, ¿cómo puedo soportarlo? Y Dios le dice: mira, búscate a 70 varones que yo voy a ungir con el Espíritu Santo. Sucede que cuando Moisés congrega a esos hombres, parece que 2 se quedaron en algún lugar. Eldad y Medad se llamaban. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban congregados alrededor del santuario, también descendió sobre Eldad y Medad, que no estaban en el grupo. Y vino un joven corriendo y dijo: mira, allí hay 2 que están también profetizando y no están aquí. Y Josué se puso de pie y le dijo a Moisés: deténlo, Señor, deténlo. Y Moisés dijo: ¿quieres tú serlo por mí? Ojalá y que todo el pueblo de Dios sea profeta. Óigame, ¿qué es lo que quiere decir Moisés con eso? Que él tiene deseo de que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros. Sobre todos. Precisamente eso nos lleva a Hechos capítulo 2, la profecía de Joel. Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre toda persona. Un deseo de Moisés que viene desde Números 11, 29. Léanse ese capítulo, muy interesante ese capítulo. El reposo del Espíritu sobre alguien es un tema recurrente que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo reposa sobre alguien, ¿para qué? Para comisionarlo para un trabajo, para profecía, para liderazgo, para ser rey, para ser sacerdote. Pues precisamente eso es lo que sucede en Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando Jesucristo es bautizado. En Isaías el siervo de Jehová es ungido con el Espíritu Santo, lo cual se cumple en el bautismo y ministerio de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 16 y Lucas 4, 18 y 19. Mientras Mateo 3:16 llama al Espíritu de Dios, Neuma Deu, Lucas 3:22 lo llama Espíritu Santo, to Neuma Tohagio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dinámica no solamente de interpretación, sino también de afirmación y también de progreso en esta enseñanza. Quiero dejarles claro que lo que se enseña en el Nuevo Testamento, todavía en el Antiguo Testamento, no se sabe muy bien. ¿Saben quiénes son los intérpretes del Antiguo Testamento? ¿Quiénes son esos intérpretes? Los apóstoles. Los apóstoles son los intérpretes del Antiguo Testamento. Por eso, cuando yo leo el Nuevo Testamento y leo a un apóstol que me interpreta un pasaje del Antiguo Testamento, no me queda otra cosa que aceptarlo. ¿Saben por qué? Yo a veces me pregunto, cuando Cristo resucitó, Él subió al cielo y bajó. Le dijo a María: no me detenga, todavía no he subido a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre. Jesucristo subió y bajó. Y después de eso, ¿cuántos días duró con ellos? 40 días. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a esos apóstoles durante esos 40 días? ¿Qué le dijo? Yo me imagino que Jesucristo le dijo: miren, siéntense ahí, les voy a enseñar. Y les abrió las escrituras desde Génesis hasta Crónicas, no hasta Malaquías, hasta Crónicas. La Tanakh hebrea,
Va desde Génesis hasta Malaquías, hasta Crónicas. Porque recuérdense que está la Torá, el libro de Moisés, están los profetas, que es el que llega hasta Malaquías, y luego vienen los escritos, que es el que llega hasta Crónicas, primera y segunda de Crónicas. ¿Cierto? Ustedes saben ya eso, ¿verdad? De la Tanakh, la división. Muy bien. Si no lo saben, no hay problema, sus pastores les pueden explicar. El punto es que están todos los libros del Antiguo Testamento, pero en una organización diferente a como nosotros la tenemos, pero están los mismos. Ok, entonces él le dice, mire, siéntese ahí, le voy a enseñar. Le dice, mira, esto se cumple con esto con aquello, esto con lo otro. Y por esto ustedes ven que hay conceptos en el Nuevo Testamento que están todavía verdes, si se puede decir así, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento son conceptos que no han madurado y vienen a madurar en el Nuevo Testamento. Cobran vida, cobran una interpretación clara. En el Antiguo Testamento como que es algo que está desarrollándose, pero cuando usted llega al Nuevo, te dan ahí. Te abre una puerta, un mundo en el cual tú dices, ahora entendí. Lo que no se entendía allá, ahora lo entiendo acá. Esto indica que son expresiones equivalentes. El Espíritu de Dios no se refiere a un poder que Dios tiene o la fuerza activa de Dios, sino al mismo Espíritu Santo que se empieza a revelar en el Nuevo Testamento de forma creciente. Note lo que dice Isaías 6, 8 al 10. Después oí la voz del Señor. Ahí se utiliza la palabra Adonai, Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Pero cuando usted lee Hechos 28, 25 al 27, que repite este pasaje bíblico, Isaías que le llama Señor, Pablo le llama Espíritu Santo. Bien, y no me estoy metiendo en el Nuevo Testamento, porque ese no es mi tema. Bien, ese no es mi tema, pero le estoy dando lo que le dije anteriormente. ¿Quiénes son los intérpretes del Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los intérpretes del Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los intérpretes del Antiguo Testamento? Los apóstoles. Crea los apóstoles. Salmo 95, 6 al 11. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, Yahvé, nuestro Hacedor, porque eres nuestro Dios, Elohim. Ahí está el plural, Elohim. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mi camino. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué sucede? Que cuando usted nota, lee Hebreos, capítulo 3, 7 al 11, ese mismo pasaje bíblico dice que quien le llama a Dios en Isaías, aquí en el Nuevo Testamento le llama Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Es el Espíritu Santo una persona como Dios el Padre y Dios el Hijo? Una pregunta que se hace. Muchas personas, muchos teólogos, muchos estudiantes de la Biblia, muchos de ustedes que están aquí sentados, ¿es una persona? La personalidad no se mide por los elementos físicos como las partes del cuerpo. Si tiene carne en persona, si tiene sangre en persona, si tiene hueso en persona. No. En este caso no es la realidad. En este caso la realidad es que la personalidad queda determinada por la posesión de otras 3 características básicas, que son cognición o intelecto, volición o voluntad y emoción o afecto. Si tiene estas 3 características, entonces tiene personalidad. Vamos entonces a la cognición. Según Isaías 11:2, tiene cognición o intelecto porque aconseja e imparte sabiduría, sabe y conoce.
Tiene volición y voluntad porque contiende con los pecadores, según Génesis 6:13. Y tiene afecto y emoción, sufre por el pecado. Isaías 63:10. Por lo tanto, estos tres pasajes bíblicos dejan claro que el Espíritu Santo tiene ¿qué? Personalidad. Conclusión. El registro bíblico demuestra que los autores del Antiguo Testamento tuvieron que avanzar en el entendimiento de esta enseñanza. ¿Qué implica todo esto? Que mientras ellos iban avanzando, podían ver que Dios les iba enseñando algo que a lo mejor no era lo que ellos podían entender, pero Dios le iba mostrando. Un análisis bíblico va a demostrar que el pueblo de Dios va entendiendo mejor la función de Ruach mientras va pasando el tiempo. Si en el Antiguo Testamento esto no se entiende de una forma directa, en el Nuevo Testamento va directo. En el Antiguo Testamento es una enseñanza indirecta, está allí, pero en el Nuevo Testamento no hay manera de uno negarlo. Pero yo solamente le he dado pinceladas del Nuevo Testamento porque ese no es mi tema. Simplemente quise traerle lo que dice el Antiguo Testamento para luego entonces pasar a la parte del Nuevo Testamento. Esta es una pequeña bibliografía de los puntos que traje en cuanto a este aspecto se refiere, si así ustedes desean seguir siendo informados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz sábado. Wow, no había visto que también arriba está bastante lleno. Parece que el tema realmente les interesa. Eso me gusta, porque nosotros hacemos un esfuerzo precisamente por ser los bereanos, ya que tenemos en el tiempo del fin esta gran responsabilidad vicaria de saber Biblia, y la revelación es progresiva. Y por lo tanto nosotros seremos los eternos estudiantes. Mi tema se titula La persona del Espíritu Santo en los escritos de Juan. No sé cuántos de ustedes tienen una hojita que se pueden llevar a la casa y es la que va a utilizarse de base para esta presentación. En el punto número 1 comienza diciendo que Barna Group Research denota que el 33% de las personas encuestadas rechazaron que el Espíritu Santo sea un ser viviente. El punto número 2 dice que ellos, en su inmensa mayoría, opinan simplemente que es un símbolo del poder de Dios y nada más. En mi opinión, el punto número 3 es que no saben Biblia. La Biblia tiene verdades sencillas, fácil de captar y enamorarse de ellas en la mera superficie de la palabra de Dios. Pero la Biblia también tiene verdades profundas. Ustedes vieron que el presentador del Antiguo Testamento, nuestro profesor Franklin, que lo queremos un montón, simplemente tocó la superficie de lo que se llama intertextualidad.
or intertextuality. Es cuando usted toma el mismo pasaje que aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento más específicamente. Y puso varios ejemplos donde en el Antiguo Testamento habla de Dios y en el Nuevo Testamento es más específico porque la revelación es progresiva y habla del Espíritu Santo como Dios. Estas personas que desconocen la palabra de Dios, usted tiene que buscar una forma pedagógica que sea memotécnica. Usted tiene que buscar una manera fácil de enseñarle y que sea tan contundente, ¿ve? Porque usted no se va a poner a decir que el griego, que el hebreo y esto y lo otro, aunque eso lo convence usted, porque cuando usted sabe que para ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, un hijo, una hija de Dios, tiene que orar de verdad y estudiar la palabra. Y yo diría que hay un tercer elemento. Tiene que tener una actitud espiritual, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Así que hay que orar de verdad, humillándose, entrando en esa esfera de lo santo, de la presencia de Dios, con la verdad, pidiendo ayuda, pidiendo rescate. Después de eso, hay que esperar en Dios. Hay que mantener una actitud espiritual. No es lo mismo decir que usted sabe Biblia, no es lo mismo decir que usted sabe de Dios que andar con Dios. Así que el estudio bíblico que vamos a hacer en Juan es para que usted apele a la conciencia y despierte una expectativa profunda en la persona para que ella ande con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a comenzar buscando el Evangelio de Juan. Usted se va a sorprender, pero Juan era una persona bíblicamente literata, pero fuera de la Biblia no era una persona muy catedrática. El vocabulario de Juan son apenas 800 palabras, pero ¿cómo las usa? Ahí donde está la profundidad del espíritu. Ahí es donde está, como dice Napoleón, que en Cristo, en el cristianismo, vemos una inspiración que trasciende la sabiduría de la inteligencia humana. Y en Juan, uno ve esa profundidad de palabras, pero como le dije antes, hay que evitar, en este caso en específico, para este estudio bíblico, utilizar el tecnicismo del griego y del hebreo. Así que vamos a utilizar la misma traducción y el mismo juego de palabras que aparece aquí. Y yo entiendo que con el conocimiento que tenemos de primaria, de secundaria y de universidad de gramática es suficiente si usted prestó atención y si sus maestros le enseñaron bien. Primer texto, Juan capítulo 14, versículo 17, lo tienen en el papel. Lee así: el espíritu de verdad, espíritu es neuma, verdad es aletheia, el espíritu de verdad al cual el mundo, cosmos, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso es un statement, eso es una declaración. Usted tiene que percibir espiritualmente estas cosas, y no estoy hablando de cosas místicas. Usted tiene que abrir los ojos del entendimiento y tener discernimiento del espíritu para entender el que inspiró las Sagradas Escrituras. Porque el mundo no lo tiene, y es normal que no lo entienda hasta que usted se lo enseñe. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, nosotros le conocemos, porque todos aquí somos seres, hijos e hijas de Dios, seres espirituales.
Nosotros le conocemos porque, ¿qué dice aquí? Vive. Es un ente. No es una energía. No es una atracción. Él vive. Y nos dijo el profesor Frankie Martín que si tiene conocimiento es una persona, si tiene sentimiento es una persona, y si tiene voluntad es una persona. Pero por supuesto, es una persona no en el sentido que nosotros entendemos persona, sino que mucho más complejo. Así que lo voy a poner de forma antiplatónica, en forma clara. Las realidades espirituales se perciben solamente si usted es espiritual. Pero dice aquí, porque vive con nosotros y está. ¿Dónde está? En nosotros. ¿Por qué está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Porque ayudó a Jesús a obtener la victoria, y Cristo antes de irse se aseguró de rogarle al Padre aquí en la tierra, y después cuando llegó en el cielo a que haga lo mismo en nosotros. Que tu espíritu frágil, débil, tenga la asistencia de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Cuando llegue el momento de la verdad, el Espíritu Santo se apodera de ti, como de la gente pagana. El diablo se apodera de ellos parcialmente o totalmente. Asimismo, el Espíritu Santo, de forma armoniosa, porque tú oras, tú le abres la entrada a tu alma para que te haga entender y profundizar en las cosas del Espíritu. Y así Él se manifiesta, y después tú te quedas maravillada. A veces mi esposa me dice cosas, ¿no? Cosas que los niños preguntan. Maestra, Jesús no sabía nadar y por eso caminó en el agua. Y entonces, como las palomas que salen de un campanario, así salen las palabras, y mi esposa le da una santa explicación que el niño queda satisfecho y convencido, y yo la miro sorprendido y le digo, explícame eso a mí otra vez. Me dice, cosas del Espíritu. De hecho lo dice, hay una declaración que dice que no te preocupes, que el Señor te va a poner las palabras. Bueno, y a veces te pone que filtres y no las digas. En Puerto Rico eso funciona mucho mejor. Así que porque vive con nosotros y está en nosotros, ¿verdad? Es una existencia de un ente real. Miren cómo Juan lo explica. Y de repente, usted se fija que hay una serie de textos, Juan 15:26, Juan 16:8, Juan 16:14, entre otros, porque hay más, donde se utiliza para hablar del Espíritu Santo, que es un ente que vive en nosotros, pero está alrededor de nosotros también, porque no se limita a nosotros, y lo presenta como un pronombre personal. Habla de él con acento en la E. Y si su maestra de primaria y secundaria le enseñó bien, eso quiere decir que es una persona. Dice en Juan capítulo 14, versículo 26, Él os enseñará. Él os enseñará todas las cosas. Ahí casi te va a dar omnisciencia. Y os recordará todo lo que yo he dicho. Eso está bueno para la persecución. Capítulo 15, versículo 26. Él dará
testimonio acerca de mí en ti. Capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga. Cuando usted va al seminario en los Estados Unidos y le aprietan con el griego, y Martí aprovecha y le aprieta con el hebreo también, y usted llega allí, lo que usted lo que ve son como gusanitos así que se están derritiendo, y los muchachos andan con tarjeta. Por un lado está la palabra, ¿verdad? Bará, y por otro lado creó. Bará creó, Bará creó. Y así por lo menos tienen que tener 2000 tarjetas los muchachos y aprenderse todo ese vocabulario. Eso es una cosa. Lo otro es que a veces el vocabulario tiene más de una definición y te las tienes que aprender las 2, las 3, las 4, como él presentó aquí. Si no, no te gradúas. Y aún aprendiendo te dan raspa con la otra. Por ejemplo, Bará, que se mencionó aquí, que es crear, en singular, creó. Pero dice, Bereshit bara Elohim, en el principio, dioses creó. ¿Qué me está tratando de decir Moisés? No solamente que es más que uno, me está diciendo que están unidos cuando hacen las cosas. Que son 3 egos, pero Jesús le dice, mas no se haga mi ego, sino el tuyo. Es una persona, pero tiene una complejidad y una profundidad, como que es Dios, mucho más abarcante que la nuestra. Los de la limitación somos nosotros, así que los apóstoles y los profetas no hablan de tal manera que podamos entender, que podamos captar un poco, pero el idioma es muy limitado. Sin embargo, consigue su propósito. Cuando usted va al seminario en Andrews, que le sale carísimo, mejor se vaya a la antigua. Cuatro años de Antillas le cuestan menos que un año en Andrews y come mejor. Bueno, y se evita el frío. Yo tomé una clase que se llamaba Narrative Theology, teología en la narrativa. Y uno de los puntos importantes, como en Génesis 22, es que cuando se repite una palabra o se repite un léxico, se repite una jerga, como en Génesis 22, que hay mucho lenguaje múltico, cuchillo, madero, sacrificio, cordero, es porque se quiere enfatizar algo. Pues usted vio que yo le dije que en Juan capítulo 14, versículo 26, dice que el Espíritu Santo es un pronombre, ¿verdad? No. El Espíritu Santo es un pronombre personal. Y dice que Él dará en el versículo 15. En el capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, ¿se fijan? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. No se preocupe, Él le va a poner las palabras para que usted pueda amonestar a esa persona y esa persona se pueda salvar, pero usted va a amonestar con amor, porque una verdad dicha con amor es una crueldad burda y no convence a nadie. Al revés, se resiente con usted. Y esa no es la mejor forma pedagógica. Pero también repite otra vez Él. En Juan capítulo 16, versículo 13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ustedes van a ser profetas sin quererlo, porque el Espíritu Santo, una vez que ustedes estudien la Santa Palabra, Él les recordará. Ahora yo le pido a ustedes que me expliquen la profecía de los 2300 días y están la mitad colgados.
cuando llegue el momento de la verdad, si ustedes fueron diligentes, Él tomará del océano del subconsciente, abrirá esa puerta, esa ventana, y lo van a explicar a ustedes tan claro que el que está al frente o se convierte o va a temblar. Y eso es una promesa. Y en Juan capítulo 16, versículo 14, dice: Él, con acento, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Jesús sí es omnisciente. Así que 4 veces te dice en 5 veces entre el capítulo 14 y el capítulo 16 que es una persona, no solamente un ente. Así que volvemos para atrás en Juan capítulo 15. No es una emanación divina, porque en Juan capítulo 15 dice lo siguiente, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, la palabra en griego es parácletos, es el que guía, es el que consuela, ¿ok? Siente. Así que cuando tú gimes, Él gime delante de Dios. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre. Ahí tienen los 3 y están separados. Y si tú tienes duda que es una persona, sobre 60 veces en la Biblia, intercambiando el orden, acaban las epístolas hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo a los 3 como un solo Dios. Eso a mí me dice mucho. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué tipo de consolador es este consolador? Ahora usted va al capítulo 14, va al versículo 15 y 16 y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No los sigas sin amor, porque los mandamientos son 10 principios del gran principio del amor. Y son 10 principios siendo el gran principio del amor, porque los mandamientos cada uno habla a todos los seres humanos y a cada ser humano. Cuando dice no matarás, lo está diciendo a todos y a cada uno. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Pues si es para siempre. ¿Para cuánto tiempo? ¿Cuál es el plan? Que sea, ¿para qué? Para siempre. Así que Jesús deja de intervenir en el santuario celestial y se está poniendo sus ropas reales para venir con la hoz. ¿Y cuál es el problema? Tú tienes el Espíritu Santo para siempre. Y el Espíritu Santo es Dios morando en ti. Y cuando tú vas a Apocalipsis, que Juan sigue siendo Juan, cuando tú vas a Apocalipsis, al capítulo 4 y el 5, el Padre está en el trono, el Hijo viene y es el único digno de agarrar los juicios de Dios y desatarlos, porque esto no está a la deriva continental, esto tiene un plan y Dios está en control, y tú no ves justicia ahora, pero Dios la hará. Y después nos van a contar los muñequitos cuando estemos arriba, y nos van a enseñar todo. Y tú vas a salir satisfecha, tú vas a salir satisfecho, saciado.
Pero algo más. Algo más. El Espíritu Santo sigue en ti. Y Dios se sienta y te sienta en su trono. Y el Espíritu Santo sigue en ti. Y tú tienes corona porque eres rey, eres reina. Somos la esposa del Cordero, un reino de reyes y sacerdotes, no solo por un milenio, sino para siempre, llenos del Espíritu Santo. Está el Padre sentado en el trono, está el Hijo sentado en el trono, y estamos nosotros los redimidos sentados en el trono, llenos del Espíritu Santo, para reinar con el Rey, porque somos la esposa del Cordero. Y ninguno de los mundos no caídos nos van a mirar de arriba para abajo, porque Jesús quiso pasar todas las etapas. Hasta estuvo 9 meses en el vientre de su mamá. Él quiso aprender a andar, aprender a hablar, aprender a tomar agua. Él se cayó y practicó para cuando tuviera que cargar la cruz. Él pasó todas las etapas para ser uno con nosotros. Y eso nos hace diferente a todos los demás. No importa cuántos millones y millones y millones sigan creando, porque Dios sigue creando. Así que el Espíritu Santo no es algo que tú te puedas tomar a la ligera. El Espíritu Santo no es algo que tú te puedas poner a escribiar y a filosofar. Usted se tiene que mantener con lo que dice la Santa Palabra, y cuando el Espíritu Santo, tú estás orando y te habla, obedece. Sin embargo, cuando él habla de otro consolador, utiliza ekeinos. Eso quiere decir otro de una misma clase. Cristo se había encarnado y es Dios. Y tú eres carne, pero eres el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, un edificio móvil, sostenido y guiado como la brújula al polo que se desploma en los cielos por el Santo Espíritu de Dios. Hubo un grupo que se levantó que no entendió esto, y ellos dicen que hay 2 personas. No aceptan al Espíritu Santo como una persona. Y esa gente viene fuera del canon. Eso pasó cientos de años atrás. Y no están en el canon judío-cristiano que nosotros llamamos los 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Ellos no estaban ahí. Pero soltaron esa herejía. Y eso afectó a la iglesia. Porque la iglesia ha ido aprendiendo, no nació sabiendo. Y tanto afectó a la iglesia que una vez, por la época de la era oscura, hubo una mala interpretación antes que llegara la Reforma, que tiene más de 500 años. No supieron entender lo que el pastor y doctor y profesor Franklin Martín quiso explicar aquí. Eso no lo vieron bien. Y entendieron bien mal un texto de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 9. Esto no estaba ni en mis notas, me la acaba de poner el Señor en la mente. Como yo les dije antes, yo sí escucho la voz de Dios. Lucho con ella a veces. En Romanos capítulo 8, versículo 9, repito, esto no estaba
como parte de mi presentación. Me iba a concentrar simplemente en Juan. Pero vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué Pablo le llama el Espíritu de Cristo en esta ocasión en específico? Por las siguientes razones. Es enviado por Jesús. Acuérdense de Juan 15:26. Da testimonio de Jesús. El mismo Cristo lo dijo en Juan 15:24. Viene en nombre de Jesús y sella a los creyentes en Cristo. Efesios 1:3. Por eso le intercambió la nomenclatura y le dijo el Espíritu de Cristo, pero se refiere al Espíritu Santo. Así que, si usted se fija en el resto de la presentación, se sigue hablando del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Isaías 42, versículo 1, por favor, vaya al Antiguo Testamento. En Isaías 42, refrescame la memoria, Martín. Ahí es que empieza el cielo sufriendo, hasta el 55. ¿Okay? Ya me acuerdo. Pues bien, en Isaías 42, Isaías es el profeta más completo en el Antiguo Testamento. La visión panorámica que Dios le dio es extraordinaria. Ese es el único que pasa el milenio y te dice lo que va a pasar después del milenio. En Isaías 42, versículo 1, lee de la siguiente manera: este es mi siervo, y yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Pero cuando tú vas al cumplimiento, en el río Jordán, cuando se bautiza Jesús, el Padre habla y el Espíritu Santo desciende. Cuando tú lo ves aquí, como que no ves las subdivisiones, pero a medida que la revelación, que la profecía se hace visible, se hace palpable, se cumple, entonces cada vez es más específica. Y si le quepa a usted alguna duda, entonces, como dijo el profesor, los apóstoles te lo explican exactamente para que veas la revelación. El papel del Espíritu Santo no es cambiar al mundo, es avanzar el reino de Dios. Y tú eres vicariamente responsable de hacerlo. Dios te bendiga.
los inicios de nuestra iglesia fueron unos muy interesantes. El ambiente teológico estaba cargado con tendencias arrianas, y es interesante ver las tendencias que permeaban entre nuestros primeros pioneros de la iglesia, que en ese momento no era la iglesia adventista del séptimo día, era el movimiento milerita, que esperaba el pronto regreso de Cristo Jesús. Así que yo voy a presentar en este momento la posición temprana entre el movimiento milerita, entre el inicio de los pioneros de la iglesia. Luego vamos a entrar en la concepción teológica sobre la naturaleza y personalidad del Espíritu Santo en Elena G. de White. Vamos a ver la posición adventista del movimiento milerita para los años previos al 1890 sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, esa posición estaba enfocada en la realidad tangible o la realidad viva del Espíritu Santo. Los miembros del grupo milerita pensaban que el Espíritu Santo era una manifestación divina. Básicamente era una manifestación de Dios el Padre y una manifestación de Dios el Hijo. Pero que el Espíritu Santo no tenía una personalidad distinta como tal. La mayoría no aceptaba que el Espíritu Santo tenía, como dije, una personalidad distintiva, sino que era una reflexión o era diríamos, se estaba reflejando el poder, la influencia, el poder y la presencia de Dios el Padre y de Dios el Hijo. La deidad para ellos incluía el Padre como un ser omnipotente y omnisciente, el Hijo preencarnado y divino, y el Espíritu Santo como una manifestación de la presencia y el poder del Padre y del Hijo. Esa es la concepción en ese momento. Los adventistas enfatizaban la personalidad separada y distintiva del Padre y del Hijo, pero noten esto, ellos creían esto porque para ellos la personalidad requería una materia que prevenía la omnipresencia. En otras palabras, para que un ser tuviera personalidad, debía haber materia. Y esa materia prevenía la omnipresencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo no podía tener personalidad en su concepción. Al definir el Espíritu Santo como una influencia y un poder del Padre o del Hijo, esto permitía o facilitaba que Dios fuera omnipresente. Y si ustedes se fijan,
básicamente están limitando la omnipresencia de Dios y del Padre. En otras palabras, el Padre y el Hijo eran solo omnipresentes en la medida que se actuaba a través del Espíritu. El Espíritu era la omnipresencia de Dios el Padre y Dios el Hijo. Y esto es muy peligroso. Nosotros estamos tratando con asuntos muy sagrados y muy sublimes que rebasan nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestras facultades, y tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros interpretamos esto. Por ejemplo, miren a J.H. Wagner en el año 1877. Él se refirió al Espíritu Santo como ese terrible y misterioso poder que procede del trono del universo. Para Wagner era misterioso, era terrible. Ven ustedes la lucha de ellos por definir qué era el Espíritu Santo en ese momento de la historia. Y Wagner es uno de los teólogos más prominentes de la iglesia en este momento. Era editor de la revista Sign of the Times. De la Review and Herald. Así que, miren cómo él lo describe. Por otro lado, el editor también que sustituyó a Wagner, Uriah Smith, en la revista Review and Herald, en el año 1878, escribe: en una palabra podrá posiblemente ser mejor descrito como una misteriosa influencia emanando del Padre y del Hijo, su representante y en medio de su poder. Miren cómo Uriah Smith, para el año 1878, todavía establece que el Espíritu Santo es una misteriosa influencia. Se está apartando del concepto de personalidad. Y además, D.M. Cartwright, otro teólogo muy importante en ese momento, en el 1878 dice: el Espíritu Santo no es una persona, no es un individuo, pero es una influencia o poder procedente de la deidad. Limita al Espíritu Santo a ser una influencia que procede de la deidad. Esta es la posición de los pioneros para ese momento. Recuerden, 1878, ya la iglesia está organizada, ¿verdad? Ya hay madurez en la iglesia y estamos viendo todo lo que es previo al año 1890. Por otro lado, tenemos a C.P. Bodiman. En el año 1889 llega a especular que el Espíritu Santo es un ángel o que estaba en la misma clase de los ángeles. Peligroso, muy peligroso. Pero ¿qué pasó? En los 1890, nosotros en la historia de la iglesia vamos a ver una transición conceptual. Vamos a ver un cambio de concepción. Vamos a ver un cambio de posicionamiento de cómo se entiende la personalidad y la naturaleza del Espíritu Santo como tal en la iglesia. En primer lugar, vamos a ver un artículo que escribió R.A. Underwood en el año 1898, y miren el título de ese artículo: The Holy Spirit, a Person. El Espíritu Santo,
una persona. De nuevo, ¿qué año es este? 1898. Así que vamos a ver esa transición en la concepción de los líderes de la iglesia en lo que respecta a la naturaleza y la personalidad del Espíritu Santo. Y miren lo que él escribe. El Espíritu Santo es el representante personal de Cristo en el campo. Miren lo que dice, representante de Cristo en el campo, y él está encargado con el trabajo de encontrarse con Satanás y derrotar ese enemigo personal de Dios y su gobierno. Y ahora miren lo que dice: me parece extraño ahora que yo haya creído que el Espíritu Santo era solo una, ¿qué, hermanos? Me parece extraño que yo creyera que el Espíritu Santo era solo una, ¿qué? En vista del trabajo que hace. Así que vemos el movimiento conceptual de nuevo entre otros de los líderes. A.T. Jones, importante teólogo de la iglesia también. Recuerden que fue una de las figuras junto a Wagner en el 1888 para traer el mensaje de la justificación por la fe, importantísimo mensaje. Y para este tiempo, ya estamos en el 1907, A.T. Jones se expresa de la siguiente manera: el Espíritu Santo no es una influencia, ni una impresión, ni paz, ni gozo, ni nada. El Espíritu Santo es una persona, eternamente una persona divina. ¿Ven ustedes? ¿Vieron la transición de la posición y la concepción de los primeros pioneros y cómo esa transición y posición teológica se va moviendo gradualmente en la iglesia hacia lo que estamos viendo ahora, donde ya hay unos líderes, unos teólogos diciendo el Espíritu Santo es ¿qué? Una persona. Ahora, vamos a ver a Ellen G. White y el Espíritu Santo antes de los años 1890. En primer lugar, hay algo muy interesante. Ellen G. White se adhirió a la descripción que hacen las Sagradas Escrituras de la naturaleza del Espíritu Santo. Vean esto, hermanos. Hay líderes, hay teólogos diciendo el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder que emana de Dios, que emana del Hijo. Y vemos a la sierva de Dios muy cuidadosamente manteniéndose en la línea clara de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes, cuando hacen un estudio cuidadoso de sus citas, no va a encontrar a Ellen G. White en la misma línea de los pioneros, de los teólogos del movimiento milerita, ni de los pioneros en la iglesia temprana. Ella sí consideraba la naturaleza del Espíritu Santo un misterio, pero no definió la naturaleza del Espíritu Santo, por lo menos durante este periodo, previo a los 1890. Pero todo esto, ¿qué pasó, hermanos? ¿Iba a qué? Iba a cambiar. Miren a los mileritas, vuelvo atrás un poco, 1845, 1846, arguían que Jesús había venido espiritualmente el 22 de octubre de 1844. Algunos decían
que Jesús estaba en las nubes esperando que el pueblo orara y suplicara para que Él descendiera. Y cuando nada pasó, entonces dijeron, Jesús vino espiritualmente en cada uno de nosotros. Y empezaron a espiritualizar no solo la segunda venida de Jesús, sino la resurrección, el cielo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Pero miren, espiritualizaron la naturaleza del Padre y del Hijo también. En 1846, Elena G. de White dice: vi un trono y en él estaba sentado el Padre y su Hijo Jesucristo. Miré el rostro de Jesús y admiré su encantadora, ¿qué, hermanos? ¿Su encantadora qué? ¿Qué año es este? Le pregunté a Jesús si su padre tenía una forma como la de él. Él dijo que sí la tenía, pero que yo no podía, ¿qué cosa? Contemplarla. Así que es interesante, en 1846, Elena G. de White está diciendo, Dios el Padre y Dios el Hijo son personas, tienen personalidad. Elena le pregunta a Jesús, el Padre tiene, miren cómo ella dice, miré el rostro de Jesús, admiré su encantadora persona y le pregunté si su Padre tenía una forma como la de él. Y Jesús le dijo que sí, pero que ella no podía verla o moriría en el acto, ¿cierto? Los fundadores de la iglesia en ese tiempo también afirmaron la personalidad del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Pero miren ahora cómo ella comienza. Todavía estamos 1890, en 1884, ella escribe: el Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su responsabilidad presentar a Cristo. Ahora, vamos a ver la posición de Elena G. de White después de los 1890. Ella dice: el Espíritu Santo es el consolador en el nombre de quién. Él personifica a Cristo, sin embargo, es una personalidad. ¿Qué cosa, hermanos? Pregunto, ¿está claro eso? El Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Personifica a Cristo, ¿verdad? Lo representa, sin embargo, es una personalidad distinta. Ella está claramente indicando que el Espíritu Santo tiene la responsabilidad de consolar en el nombre de Cristo, de representar a Cristo, pero es una persona diferente. En el 1897, el príncipe del poder del mal puede ser manifiesto en jaque únicamente por el poder de Dios. ¿En quién, hermanos? En la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Así que ella destaca no solo que es una persona, hermanos, sino que es la tercera persona de la divinidad.
Hay una cita que ha sido un poco controvertible en el deseado de todas las gentes. Y aunque es una cita bastante extensa, déjenme destacar algunos aspectos de la misma. Miren esa parte que dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Qué hizo el Redentor del mundo en nosotros? ¿Qué hizo el Redentor del mundo por nosotros? ¿Qué hizo, hermanos? Murió en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, nos justificó. Pero ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace, hermanos? Hace eficaz el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, llevándonos a Cristo, haciéndonos entender nuestra verdadera condición, abriendo nuestros ojos a la realidad espiritual y llevándonos a una entrega por completo a Cristo Jesús. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. Ahora, miren esto. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino. Algunos hermanos están leyendo esto y dicen: bueno, el Espíritu Santo es Cristo en espíritu, no es una persona distinta, es el Espíritu de Cristo que se manifiesta. Cuidado, miren abajo. El Salvador vino para glorificar el Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar ¿a quién? ¿Ven la distinción de las personas y funciones, hermanos? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros en la parte anterior queremos, o algunas personas interpretan, que el Espíritu Santo simplemente es una manifestación del Espíritu de Cristo. En ese mismo contexto, ahí, en esa misma página, el Espíritu de García hace una clara distinción entre la función de Jesús como Salvador. Él viene a glorificar al Padre, demostrando su amor, y el Espíritu tiene la función de glorificar a Cristo y su gracia al mundo. Vemos las tres personas y hay unas funciones claras y se distingue entre las personas. Próxima, Cris. La próxima diapositiva, es una diapositiva.
slide, el próximo slide. Sí. Ok, gracias. Perfecto. En el 1898, el mismo año en que el año que se escribe el deseado de todas las gentes, ella dice: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma ¿qué cosa? Ustedes escucharon al doctor Martí, escucharon al pastor Eric del Valle hablando de los atributos personales del Espíritu Santo. Una persona que posee el corazón, que transforma la vida, es un ser que actúa dentro del ser humano, interacciona con el ser humano, tiene atributos personales. En ese mismo año, también en el Deseado de las Gentes, ella dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero miren esto, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Por qué ella menciona esto? Porque Jesucristo tomó ¿qué cosa, hermanos? Una naturaleza humana. Jesús voluntariamente tomó una naturaleza humana, pero entonces ella dice ahora: el Espíritu Santo representa a Cristo, pero recuerden algo, Él no está limitado a la personalidad humana de Jesús. Su personalidad es diferente. Él tiene una función diferente. Y aunque Cristo Jesús ha limitado su omnipresencia, el Espíritu Santo tiene una personalidad que no es humana, es independiente de la de Cristo y es omnipresente. Básicamente eso es lo que ella está diciendo. Y es interesante cómo ella entonces se explica: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese el Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. ¿Ven ustedes las funciones de ellos? Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven ustedes cómo hay una clara distinción de función? Y inclusive en esta cita, ella califica la personalidad de cada uno. Y nos dice: el Espíritu Santo no tiene la personalidad humana de Jesús. En 1899. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es que, hermanos, anda en estos terrenos. La hermana Juan le está dando un devocional a los estudiantes del colegio de Avondale en Australia, 1899, y en ese devocional ella dice: es una persona así como Dios es. ¿Qué cosa? Es una persona. En el libro Evangelismo, la página 447, el párrafo 6, el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Y para los 1900 ella dice:
El trabajo es presentado delante de cada alma que ha reconocido su fe en Jesucristo por bautismo y se ha convertido en receptor de la promesa de las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay claridad en la posición y en la concepción de ella, hermanos. Está claro. Ahora, otro ejemplo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes. Subrayen eso: poderes infinitos y omniscientes reciben a aquellos que verdaderamente entran en una relación de pacto con Dios. Tres agencias distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan unidos para los seres humanos. Los tres son poderes infinitos, los tres son omniscientes, pero son tres agencias distintas. En el 1905, perdón que le estoy dando tanto ejemplo, pero es importante que quede claro. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo es incluido, también se menciona que es un poder, pero no se limita a eso, tiene también personalidad. Y entonces debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? De nuevo unidos. Ahora miren esto. Miren, en 1906 ella es aún un poco más clara. ¿Qué dice ella, hermanos? El Espíritu Santo tiene una ¿qué? ¿Tiene una qué, hermanos? De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros ¿qué? Espíritus. Y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y mira lo que dice ella: debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Así que no solo tiene personalidad, no solo es una persona activa en la deidad, en la Trinidad, porque puede entrar en la mente de Dios, comprende los misterios de Dios. Y entonces ella cita el famoso texto: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de ¿qué? Como parte activa de la deidad, el espíritu conoce los misterios de Dios y es su función impresionar, iluminar, tocar la mente de los hijos de Dios para que puedan conocer esos misterios de Dios. Ahora, ya casi terminando, quiero compartir algunas citas. Hay más de estas que son utilizadas por algunos hermanos para establecer que el Espíritu Santo no es una persona, no es miembro de la deidad, la Trinidad no existe, simplemente el Espíritu Santo es una manifestación del poder
de Dios y del Hijo. Y voy a decir algo con mucho respeto y reverencia. Tengamos cuidado de no volver atrás a la concepción de nuestros hermanos miguelitas. Esto no es nuevo, hermanos. Esto no es nuevo, esto no es asunto de luz, esto ya otras personas quisieron exponerlo. Y querer volver a entender que el Espíritu Santo es una fuerza, es regresar a concepciones teológicas de 150, 200 años atrás. Miren esto. Al concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, transformándose Él mismo en una fuente de influencias divinas con el fin de dar salud y vida al mundo. Entonces alguna persona dice, Dios simplemente lo que está haciendo es darnos su Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo lo que hace es que es una manifestación del Espíritu de Dios. Voy a dar otro ejemplo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el cual es enviado a todos los hombres para darles suficiencia, para que a través de su gracia nosotros podamos ser completos en Él. Entonces dicen, ¿ven? El Espíritu Santo no es nada más y nada menos que simplemente la manifestación del Espíritu de Cristo. Elena G. de White no está diciendo eso. Elena G. de White está diciendo, en la deidad, la unidad de estas tres personas es tal que el Espíritu Santo es prácticamente, o diría yo, ¿cómo diríamos esto correctamente? El Espíritu Santo está reflejando, está representando el mismo Espíritu de Cristo. Hay tal unidad, hay tal concordancia, hay tal sincronía, hay tal entendimiento que el Espíritu Santo expresa debidamente el Espíritu de Cristo, el deseo, la intencionalidad y el mismo carácter y esencia de Jesús, de Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora, vean lo siguiente. En esta cita, escrita en 1894, miren lo que dice también allí la hermana Juárez. El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu con la perfecta naturaleza divina humana de Cristo. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la humanidad de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. El problema es que algunos ven en la palabra procede y dicen, ¿ven? El Espíritu Santo no es otra cosa que la manifestación del Espíritu de Cristo. Pero yo les pregunto, hermanos, si aceptáramos esa concepción, ¿cómo explicamos todas las citas anteriores que yo les dije a ustedes, que ya está diciendo que el Espíritu Santo es una persona distintiva? 3
seres en la deidad. Ella no se puede estar contradiciendo. ¿Cuál es el problema de esta cita? Que cuando la leemos no entendemos el tema central de la cita y el contexto. Léala de nuevo. Dígame cuántas veces aparece la palabra unidad o uno. Alguien que me diga. Sí, ¿cuántas veces dice? Un momentito, sí, hermano. El Espíritu Santo que procede del unigénito une, ¿cuántas veces? Esta unión representada por la unión. ¿Qué más, hermanos? ¿Cuántas veces? Finito está unido. En Cristo somos hechos. ¿Cuántas veces? Centro de la cita es cómo el Espíritu Santo une a los hijos de Dios con Cristo y con el Padre. ¿Cierto? Ese es el centro de la cita. Por eso entonces se dice el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios. Está hablando de la unidad que tienen ellos, la unidad de los tres. Y si no leemos con cuidado el tema central de esa cita y la intención y el contexto, tomamos solamente la palabra procede y nos perdemos. Necesitamos el Espíritu para entender, ¿cierto? E interpretar correctamente. Esa misma cita, si leemos el párrafo anterior, entendemos el contexto. Y hermanos queridos, siempre que leamos el espíritu de profecía, debemos tomar en consideración el contexto. Miren el contexto, miren la cita anterior. La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo. ¿Ven ustedes? Unidad. Efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana, se está haciendo uno, para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser partícipes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. ¿Ven la esencia de la cita? La esencia de la cita es la unidad. Y cuando ella está diciendo el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios, ella está diciendo el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno. Y obran para que nosotros seamos uno con ellos también. Conclusión. El Espíritu Santo no es meramente un poder, no es meramente una influencia, es la tercera persona de la deidad. Es la tercera persona de la deidad con personalidad distintiva. Pastor Eric del Valle, allí sentado, me compartió una idea magnífica. Esto es lo bueno de andar con gente inteligente. Y él me dice, la personalidad del Espíritu Santo no es nuestra personalidad humana. Es diferente a la de nosotros.
Es una personalidad divina, es elevada y es exaltada, rebasa nuestra capacidad, nuestra existencia, está por encima de nuestro conocimiento, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar en este tema con la reverencia, como que estamos en la presencia de Dios, y ser sumamente cuidadosos, guiados por el Espíritu de Dios a la verdad, entendiendo que Dios a su tiempo, como nos dijo el pastor Eric del Valle y el doctor Franklin Martí, la verdad es progresiva y vamos entendiendo su verdad y su voluntad. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdad piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no está dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Y nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Bendito sea Jehová. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones y en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición, y es la bendición de su Espíritu. Por lo tanto, finalizamos con la cita de Juan, como allí nos lo llevó el pastor del Valle también, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, la paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe vuestro corazón. Bendito sea el nombre de Dios.